Hola, en esta tercera semana vamos a ver uno de los temas que yo considero más complicados, que es el diseño de malla tierra. Es muy complicado en lo que es un proyecto eléctrico porque tiene muchos cálculos y muchas ecuaciones, pero si uno sigue en orden y paso a paso, no debería tener problemas en el cálculo. Bueno, una malla tierra, ¿qué es una malla tierra? Nosotros estudiamos en las clases anteriores que lo que era una tierra de protección. La tierra de protección corresponde a un cable conectado a un punto de potencial cero, que se le llama tierra porque está ubicado en la tierra, para la protección de las personas y las instalaciones. Este punto puede ser una barra de cobre, como se hace en las casas, se entierra una barra de 1 metro, 1,5 metros, y se conecta a través de una prensa al cable de tierra y con eso tiene la protección de una casa. En el caso de edificios grandes, de condominio, de instalaciones industriales, se requiere de algo un poquito más grande, por lo cual se utiliza lo que se conoce como una malla tierra. La tierra corresponde a un reticulado confeccionado con cables de cobre desnudo y a veces con barras en los extremos. Para confeccionar esta malla, lo primero que debemos realizar es un estudio de resistencia al suelo, que el cual veremos un poco más adelante cómo se realiza. Se utilizan 4 picas con un medidor que se llama terrímetro. Se van variando las distancias de entre las picas y se obtiene una resistividad de ohm por metros versus la distancia, lo cual se grafica para luego poder identificar los estratos y comparar con las curvas Orellana-Muni. Las curvas Orellana-Muni son curvas que se hicieron hace mucho tiempo, las cuales se utilizan para comparar cualquier resistividad, solo son curvas estándar. Y la más cercana es la que se utiliza para luego calcular la resistividad del terreno. Con esa resistividad del terreno poder calcular la malla tierra. Lo primero que hacemos al calcular la malla tierra es seleccionar las dimensiones del reticulado, ya sea un 4x4, 8x8, 6x6, lo cual luego comprobaremos si cumple con los requisitos mínimos en el cálculo. Podría ser que nuestro reticulado sea 4x4, pero la resistividad que calculemos al final nos dé más de 20 ohms, porque tiene que ser menor a 20 ohms, y tengamos que aumentar el tamaño de la malla, o incluso en algunos casos muy complejos es necesario en la construcción agregar un material que se llama Ericogen, que es un aditivo que mejora la resistencia del suelo. Y la única forma de comprobar luego que esta malla quede correctamente, y siempre hay que hacerlo esto después de construir la malla, es realizar una medición de resistividad de la malla. Para esto no hay que conectarla a la estructura ni al circuito. Estando conectado a un procedimiento bien similar al de resistividad del suelo, se va midiendo la resistencia con un terrímetro, pero conectado también a la cámara de registro, donde hay un punto que se pone una barra, donde se conecta uno de los chicotes del medidor. Seleccionamos la malla, hacemos el cálculo de resistencia a la malla, como vamos a ver más adelante, y finalmente verificamos los cálculos, eh, calculando los voltajes pie-pie, mano-mano, voltaje contacto, y luego de que ya sabemos que nuestros cálculos están correctos, procedemos a configurar, a diseñar, confeccionar el plano de la malla. Primer punto del diseño de una malla tierra es el estudio de resistencia al suelo. En algunas ocasiones este puede estar dado, lo puede hacer un tercero y simplemente lo entrega. ¿Cuál es la función del estudio de resistencia al suelo? Es determinar los estratos, la estratificación del suelo, la profundidad de esos estratos y la resistividad de los estratos. Hay que considerar que pueden ser infinitos estratos, pero los que va a medir esto va a ser los estratos que tienen resistividad que nos sirve a nosotros para el cálculo, no estratos que sean aislantes. Realmente son 2, 3 estratos, no pasa eso, los que tienen una medición. ¿Qué afecta a la resistividad del suelo? La humedad, la temperatura, la compactación del suelo, la composición del terreno y las sales solubles, y la granulometría del material del terreno. Bueno, algunos tipos de suelo típicos y su resistividad en ohm por metro: los terrenos vegetales 1050, las arenas 250-50, las rocas 1000 a 10.000,
es prácticamente aislante, no se podría instalar una malla de tierra en roca, ¿sí? O en concreto seco. Tendría que, si se va a construir encima y va a ir concreto encima de la malla de tierra, tiene que ir en la tierra debajo, ¿no? Y revisar la misión obviamente antes de que se instale el concreto. Lo ideal es que la malla sea accesible, ojalá no debajo de concreto, por si hay que hacer alguna medición o mantenciones después en el tiempo. Para realizar el estudio de resistividad de suelos, se puede utilizar un método, el método de Werner, en el cual, como se ve en la gráfica, se va variando a distancia S. Voy separando, hago una medición en, por ejemplo, 1 metro de S. Luego separo todas las picas 1 metro y tomo otra medición. Ahí vemos la ecuación de la resistividad, ρA es 2pi por R por S. R es la resistencia que aparece en el medidor, en el telurímetro. Y S es la distancia. O sea, 1 metro, después 2 metros, 3 metros y así se va haciendo. Y el más utilizado, el que vamos a ver nosotros, es el método de Schlumberger. Se varía la distancia S y el factor N. Yo utilizo más este, que más efectivo en los cálculos finalmente. Se obtiene mejores resultados. Debido a que tiene más variaciones probablemente. O sea, físicamente podríamos analizarlo y es bastante complejo. Se calcula el largo en función de ese número n, que lo podemos ver en algún tipo de medición que es 1, 1, o sea, varias veces 1, se varía la distancia s, y después viene n2 y se varía un par de veces la distancia s y así. Se calcula la resistividad de la fórmula que aparece ahí, siendo R en la resistividad ρA, R es la medición que aparece en el tolurímetro. Con ese ρA que vamos a calcular, hacemos una tabla, que es como la que aparece acá. Aparece el número de medida, 16 medidas en este caso, en este ejemplo. S 0,5, 0,5, el N va variando 1,2, 1, 2, 3. Después variamos el S y variamos el N, 2, 3, 4. Ahí tenemos el L en metros, N por S, la resistencia en ohms obtenida en la medición y la resistividad calculada ohm por metro. Con esta tabla nosotros podríamos hacer un gráfico en Excel, por ejemplo, y compararlo visualmente y físicamente con un gráfico de curva Marellana-Muni, pero esto generalmente se hace por software. Ese sería el gráfico, por ejemplo, de resistividad ρ versus L en metros. Hablan de las opciones que tenemos para identificar los estratos. Nosotros vamos a utilizar un software que se llama EP2Win, que se lo puede entregar, que es gratuito. Y ahí, si ven, la curva no es exactamente igual a la curva Marellana-Muni, pero tiene la mayor similitud con un error de 38,7%. A veces es menor el error, pero siempre hay que buscar el error menor posible. Si el error es muy grande, superior a 50 o 60%, quizás estamos frente al caso de una medición mal realizada y deberíamos realizarla nuevamente. De este software vamos a obtener los RAW que aparecen ahí, 39.3, 94.3. El último, ya que no tiene un H, significa que hay una profundidad infinita, es decir, que aquí identificamos solamente 2 estratos. Y el primero tiene una profundidad de 0,75. Con esto vamos a ir a las fórmulas que aparecen aquí. El ρ sub E, resistividad del terreno, tenemos que utilizar varios factores. Los F sub I son una sumatoria. ¿Sí? Depende de los parámetros de la malla de tierra y de los estratos. ¿Ya? Estas ecuaciones son bastante complejas, como decía, y hay que seguirlas paso a paso. Pero yo les presento una tabla, la cual ustedes ingresan los datos y lo calcula automáticamente. Tenemos que definir la dimensión de la malla. Acá ya estamos pasando a calcular la resistividad del terreno, pero también se mezcla con el diseño de la malla de tierra. Siempre un trabajo interconectado, pero cuando veamos las memorias en otro video, ahí van a ver dónde más o menos para el estudio de resistencia de suelo y dónde empieza la malla de tierra. A veces es un solo documento, se hace todo en conjunto. Ya se define el reticulado y la profundidad, finalmente 0,6 o 0,8 metros, los cuales se van a utilizar en la ecuación. El B en este caso sería la profundidad.
calculan todos estos factores, que son un tanto complejos. Ahí aparece que el lado mayor de la malla, el lado menor, podría ser podría ser rectangular y no cuadrada la malla, entonces por eso tiene la ALB. Finalmente se usa cuadrada, a menos que las dimensiones físicas no lo permitan. La profundidad del estrato calculada, la profundidad de la zanja, y todo eso se va metiendo en las ecuaciones. Para luego calcular la resistencia a la malla utilizando el método de Schwarz. Antes calculamos con todos estos factores el ρe, que es de suelo, ahí donde termina la resistencia de suelo. Y ese ρe se va a meter en esta ecuación del método de Schwarz. Como ven, es un poco complejo, tiene muchos factores, pero tampoco es tan complicado de calcular en una tabla Excel. Por eso yo luego voy a presentar una tabla automática Excel que uno mete los valores y calcula de inmediato la resistencia. Ahí aparecen la resistencia a la malla, cuáles son los factores que están dentro de esas ecuaciones. Una vez que ya calculamos nuestra resistencia a malla-tierra, tengo un valor de 15 ohm, 20 ohm, se debe chequear que la resistencia sea menor a 5 ohm, ¿sí? O 20 ohms, depende del tipo de instalación. Para subestaciones se pide menor a 5 ohm, pero para entonces como puede ser menor a 20 ohm. Idealmente yo siempre intentaría que mi malla-tierra fuera menor a 5 ohm. Tenemos que verificar que el potencial de contacto a la malla sea inferior al voltaje mano-pie tolerado. Y verificar que el potencial de paso a la malla sea inferior al voltaje pie-pie tolerado. Eso lo vamos a calcular a continuación. Voltaje mano-pie se calcula de esta forma, con la resistividad superficial, que depende del tipo de material. Generalmente se utiliza como, si tuviera gravilla en sí, encima de 3000 ohm por metro. Siempre lo considero yo así. Si sin gravilla 35 ohm metros, porque no sabemos qué va a ir encima, entonces es mejor poner siempre 3000 ohm por metro. Tiempo de despeje de la falla. Este viene mucho de la instalación eléctrica, pero generalmente se considera un valor entre 0,5 a 1,5 segundos. Podemos considerar el mayor. Voltaje de contacto se calcula de la siguiente fórmula. Voltaje de paso de la fórmula que sigue. Y ahí indique cuáles son los parámetros. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase presencial. Entonces calculamos el voltaje, los comparamos y si dan de acuerdo al estipulado aquí que el voltaje de contacto es menor que el voltaje mano-pie, que el voltaje pie es menor que el voltaje pie tolerado, entonces, y la resistencia es menor a 5 ohms, estamos con una malla bien diseñada y podríamos proceder a construirla. Bueno, ya diseñamos nuestra malla, calculamos una resistencia equivalente, sabemos qué materiales van a ir, tenemos que hacer el plano de la malla de tierra. Básicamente es un reticulado como el que ven ahí, ¿ya? Vamos a ver unos planos más adelante, pero el TA sería una T, que es un molde, se utiliza un molde para hacer fusión, termofusión, Catwell, y unir los cables de cobre. Aquí vemos un plano de malla tierra, yo lo puedo entregar también, están para descargar la página, algunos planos típicos que pueden realizar ustedes y usar su... En este plano se dibuja el reticulado, también los cables o chicotes que van desde la malla tierra a conectar a las estructuras o a los tableros, etcétera, como ven ahí, sigue los cables, pero la malla tierra, eso solamente es para saber qué vamos a aterrizar. Si tenemos estructuras metálicas, les vamos a tener que poner un cable a tierra a la estructura metálica. A los tableros también tiene que llegar un cable desnudo que después llega a través de tubería y sin conectar la tierra del tablero. Tiene que existir una cámara de registro en la cual para utilizar luego para medir la malla tierra. Generalmente son de PVC, también puede ser de hormigón. Las de hormigón las venden en empresas como Botay y las de PVC las venden en empresas como Dartel, Rona u otras de materiales eléctricos. El cable que se utiliza para la malla tierra es de cobre desnudo y se utiliza el 4 raya 0, como pueden ver acá, ¿no? 4 raya 0 para la malla
y el 2 raya 0 para los chicotes que van hacia los equipos o hacia las estructuras. Ahí pueden ver la cámara de registro en este plano de malla tierra, que es una barra de cobre de 5 octavos, en este caso de 1,5 metros, que se entierra y se conecta a la malla tierra a través de un cable desnudo. Esta puede estar conectada al cable desnudo por prensa o por soldadura casual también. Esta malla tierra tiene barras copper en la esquina. Y esto, luego revisar si nosotros queremos agregarle mejor calidad a la malla tierra, podemos poner la barra copper en la esquina y hay un cálculo que vamos a ver más adelante en la tabla, en el cual ya calcular la resistencia con el método que vimos en esta diapositiva. Se puede calcular resistencia mutua entre las barras y la reticulada. Que hay otro ejemplo de malla tierra. Cable de nudo 4 rayas 0 para la malla. Es una malla 9×9. Cable de nudo 2 rayas 0 para los chicotes. Hay un plano un poco más detallado que se pueden ver las fusiones, cómo quedarían aproximadamente, cómo son. Un detalle de cómo es la cámara de registro, es una cámara de hormigón. ¿Ya? Esto es para tanque, un ejemplo, un tanque GNL. Bueno, eso sería esta parte. Sigan con el siguiente video en el cual vamos a ver algunas memorias y estudio de resistencia solo documentos. Gracias.